Bien, continuamos en el Código TDF con el jefe de gabinete, el doctor Aramburu, y el ministro de Economía, Cristian Ruiz. Había quedado pendiente la pregunta, ¿cómo es hacer un presupuesto con tantos asteriscos, como nos decía la gobernadora la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, es una complejidad bastante grande tener incertidumbre, no solamente por el tema de los asteriscos y con un montón de cuestiones que quizás no están resueltas al momento de hacer la formulación presupuestaria. Como bien dijiste antes, hay una cuestión que tiene que ver con la presentación del presupuesto nacional, que es quien, bueno, dictamina bastantes variables o bastantes criterios que serían muy útiles para la provincia a efectos de la elaboración del presupuesto provincial. Lamentablemente, por manda constitucional, tenemos una presentación 15 días antes de lo que es el presupuesto de Nación, que es el día 15 de septiembre. Por lo cual tuvimos que hacer, bueno, averiguaciones informales con, bueno, gente del Ministerio de Economía, técnicos de la responsabilidad fiscal, de la Comisión Federal de Impuestos. Incluso hemos tomado pautas del Banco Central que da para la emisión de los estados financieros de las entidades financieras, como para tener algún parámetro bastante claro de cómo hacer, por ejemplo, proyecciones de recursos. Ustedes me preguntarán, bueno, es muy complejo tener en un escenario, en un país donde la economía es muy variable, poder tener una proyección clara para poder aplicar al presupuesto provincial. Entonces, ¿cuánto más de coparticipación claro, por ejemplo, se va a recibir? nosotros fuimos bastante precavidos, usamos un criterio de precaución para poder dictaminar cuáles son los recursos, o sea, o cuál es el porcentaje de crecimiento que obviamente lo va a haber. O sea, si bien hay una ¿Qué porcentaje evalúan de crecimiento? Nosotros fuimos bastante criteriosos. Uno cuando hace un presupuesto utiliza, bueno, presupuestos, como su nombre indica, son supuestos que uno tiene, variables. Usamos un criterio conservador, o sea, cuando proyectamos tenemos recursos y gastos. Obviamente todos sabemos que los gastos en todos los casos superan a los recursos, por lo cual es muy compleja la labor. Nosotros nos encontramos cuando hacemos el presupuesto que cargamos todo lo que manda cada una de las áreas, dependencias, poderes, entes de contralor, organismos descentralizados, donde tenemos una gran masa de gastos que obviamente los recursos siempre son insuficientes. Esto es una variable que se establece siempre, donde uno tiene más gastos que recursos. Entonces ahí es donde se empieza la elaboración y ver, bueno, el famoso recorte que se toca, que se reelabora. Este año se pidió colaboración, a diferencia de otros años hemos avanzado porque hemos empezado con un tiempo más amplio. Hace 4 meses que estamos con el tema del presupuesto, o sea, circularizando a las diferentes áreas para que acerquen los presupuestos y tener tiempo previo a la fecha de entrega, que es el 31 de agosto, de poder hacer alguna evaluación, ¿no es cierto? Convocando a los ministerios para que vengan a área de presupuesto y, bueno, y expliquen determinadas cuestiones. Y la pauta había sido austeridad en su momento. La pauta fue austeridad, o sea, poderes. Exacto, la pauta salarial, que es la principal que radica en cada uno de los presupuestos, siempre hablamos de un 10% de aumento salarial, más el crecimiento vegetativo, que es del orden del 4%. Obviamente siempre hay alguien que se desbanda, ¿no es cierto?, y tenés que traerlo, bueno, y ver qué ajuste se puede realizar para, bueno, otorgar un criterio de austeridad en el presupuesto. Incluso lo hemos hecho con los poderes la semana pasada, que lo hemos convocado. Con muy buena convocatoria, lo hicieron, lo modificaron, tuvieron muy buena predisposición, esto lo quiero destacar, porque a diferencia del año pasado, este año fueron mucho más criteriosos y así todo, cuando los convocamos, le pusieron un marco más de criterio aún a las proyecciones que hicieron, por lo cual al final se nos facilitó bastante el cierre del presupuesto, a diferencia de otros años que fue más complejo. Esto lo quiero destacar. Una mejor predisposición respecto a la austeridad que se fue dando desde el Ejecutivo para cada uno de los entes para poder otorgar. Pauta salarial del 10% entonces, igual que en el 2002. Tiene un 10 más un 4, exactamente. Esa sería la pauta salarial que, bueno, se establece como pauta teórica para el presupuesto. Bien, tema que está en el tapete desde hace unos cuantos días, reforma tributaria, el proyecto que ustedes han enviado a la legislatura, que ha sido analizado, está incluido en el presupuesto. La pregunta es, ¿cuál es el proyecto de reforma tributaria que está incluido en este presupuesto? ¿El original que mandaron, el que se reunieron con los legisladores y tuvo algunos toques? No, al momento de enviar a la legislatura el proyecto de tarifaria nuevo, obviamente salió con un proyecto que, como ustedes saben y como es de público conocimiento, ha tenido un trabajo bastante intenso de los legisladores, que se ha tratado en comisión. De hecho hemos ido con el equipo de Economía a la comisión número 2 de la legislatura,
donde bueno, han habido algunos toques en el presupuesto, algunas modificaciones, entendiendo, bueno, de un análisis de un trabajo que se hizo en la legislatura, bueno, algunas cuestiones que se fueron modificando y que al momento de elaborar el presupuesto de la provincia el Ejecutivo tomó en cuenta. Por ejemplo, estamos hablando de el aumento del mínimo para categorizarse en el impuesto de régimen simplificado de ingresos brutos. El presupuesto original del Ejecutivo contemplaba una base de aquellos contribuyentes que eran hasta 250.000 pesos de facturación. Anuales, sí, vale la aclaración. De un trabajo que hizo en la legislatura ha surgido, bueno, elevar el piso a 425.000 pesos para que la carga tributaria o el aumento de la carga tributaria llegue a sectores que ganen un poquito más de dinero, o sea, aumentar el piso para que la masa de contribuyentes que tributen lo mismo o menos sea mayor. O sea, con este cambio ha habido un cambio en la cantidad de contribuyentes, aumentándolo a 2/3 de los contribuyentes, o sea, 2 de cada 3, se van a mantener en una carga tributaria similar o menor a la que venían hasta el momento, quedando el 1/3, o sea, 1 de cada 3 contribuyentes dentro del régimen, sería más general, con el aumento de alícuota, que es un poco más elevado, de un 50% en la alícuota. Ese fue el criterio que tomamos, o sea, si bien el Ejecutivo presentó su proyecto, ha habido modificaciones en la legislatura que entendemos que uno al momento de proyectar o presupuestar las tiene que tener en cuenta, porque ya es algo como que se realizó en legislatura y entiendo yo como Ejecutivo tenemos que respetar, dado que el ámbito de debate natural del presupuesto es la Comisión 2 de la legislatura, entendíamos que esas modificaciones, esos toques que habían hecho en el proyecto original deberían ser incorporados por un tema de prudencia dentro del proyecto de presupuesto. Es decir, que el presupuesto refleja una tarifaria, como esta modificación en el alcance de los contribuyentes, el 1,5 ya no es para todos, se excluye industria, turismo y otros sectores, que hasta el momento es lo que está consensuado. El tema de la generalización de los sellos también se ha dejado de lado y es lo que se ha acordado hasta el momento, que no alcanza débito, no alcanza contratos de locación de vivienda unifamiliar. Todo esto es lo que estaría reflejado hoy en el presupuesto. Sí, por ejemplo, en el caso del impuesto a los sellos, como vos decís, estaban grabados unos cuantos actos jurídicos, sí, entre ellos las compras con tarjeta de débito y también los contratos entre particulares, o sea, contratos privados, o sea, no comerciales. La legislatura también había determinado que el impuesto no se cargaría a la compra con tarjeta de débito y tampoco se cobraría a los contratos de locación entre privados para usos particulares. Sí, los contratos comerciales de locación y sí la tarjeta de crédito. Esto se sigue manteniendo. O sea, ha habido una baja importante en lo que tiene que ver con lo que es el proyecto de máxima que el Ejecutivo... ¿Cuánto perdieron, digamos, en la discusión de la máxima que ustedes pretendían obtener con la tarifaria a lo que finalmente hasta el momento está reflejado? ¿Cuánto cayó en el camino? Y hicimos unos análisis y estamos hablando de un 20-25% menos, dado que la masa, por ejemplo, acá en esta provincia hay mucho consumo, hay muchas compras con tarjeta de débito y la idea del Ejecutivo era gravar todos los consumos de tarjeta de débito con un 0,7%. Igual vale una aclaración, me parece que es importante que es solo casi, digamos, la cuantificación también es relativa, porque se están cargando o tributando sectores que antes no tributaban, sí, con lo cual no hay un cuadro comparativo, no hay forma de compararlo para saber cuánto sería. Un tema que me parece importante remarcar en este contexto, digamos que el planteo de tarifaria, que forma parte de los recursos que tiene que ver con la provincia y con la autosuficiencia que tienen que tener las jurisdicciones, digamos, no es privativo de Tierra del Fuego, digamos, hay 18/20 provincias de las 24, o sea, casi todas las provincias del país están discutiendo o redefiniendo sus ingresos genuinos, provinciales, para sostener los distintos déficits y sostener la prestación de servicios públicos que tienen cada una de las provincias. Digo esto porque el otro día escuché, digamos, cuando yo hice referencia a que había un mandato nacional, a un ayornamiento de las realidades económicas de cada una de las provincias de parte de la Presidenta de la Nación, salieron a decir ahora Aramburu echa mano o como argumento de que es un mandato de la Nación. No, yo no dije ni que la Presidenta de la Nación haya llamado a la gobernadora, ni que haya una notificación diciendo a la provincia de que ayorne. Estoy hablando de una cuestión contextual y de entender, que esta es la parte política más, por lo menos para mí, más rara, ¿no? Digamos que el principal opositor al régimen tarifario, a la modificación tarifaria,
inicial del Ejecutivo, la jornada luego o consensuada con la legislatura, es el Frente para la Victoria a nivel local. Digamos, es el mismo fuerza política que supuestamente se corresponde con el proyecto nacional, con lo que se corresponde con los mandatos que plantea el gobierno nacional, y lo más llamativo de todo es que en las 18 jurisdicciones a las cuales se referencia, en las 18 jurisdicciones el Frente para la Victoria acompañó las distintas modificaciones fiscales que hubo en cada una de esas provincias. Solo en Tierra del Fuego el Frente para la Victoria ha decidido lo contrario a lo que Nación ha planteado. Y a mí, la verdad que me deja la suspicacia de suponer que hay una animosidad y no un real objetivo de cuestionar, digamos, o los gastos del Estado, cuestionar el destino de los fondos. ¿Pensó que se iba a politizar tanto el tema de la reforma tributaria como sucedió? De hecho, hoy la UOM se decretó en alerta de movilización. Nosotros hablamos en la radio con Mayoral, titular de Afarte, y dijo no se quería meter en el tema, pero que no entendía mucho tampoco la posición. Sí, no, la verdad que nunca dimensiona que podría llegar a tomar, valga la redundancia, esta dimensión que se ha planteado, creo, y sí lo dijimos en varios medios, que no ha habido una correcta comunicación de los alcances de las modificaciones tributarias. Creo que ha habido intereses deliberados de sectores que no quieren tributar o que no quieren o que cuestionan la tributación. Me parece de que, si bien uno considera genuino el reclamo que ha hecho la UOM y uno no puede desconocer que salieron 5.000 personas a la calle a reclamar por la afectación que supone al poder adquisitivo de los trabajadores el 1,5%, la verdad que no se condice con el 30% de inflación interanual que ha habido del año pasado a la fecha y sin embargo no salieron 5.000 personas a la calle a manifestarse en contra del 30% de incremento de los precios y que afectan al poder adquisitivo de los trabajadores, del bolsillo de los trabajadores, por la inflación. Y sin embargo, por el 1,5% de ingresos brutos, si esto genera, digamos, una manifestación de 5.000 personas en la calle. Digamos, no estoy con esto ni minimizando ni desconociendo, creo que es un tema importante, y tanto es así que no se advirtió que pudiera ser tan complejo, que el otro día, a propuesta incluso de un bloque opositor, el bloque del justicialista, el legislador Barrientos manifestó que vería razonable que una vez que tenga el dictamen de comisión vuelva al Ejecutivo el proyecto tarifario que relativamente se ha consensuado en el dictamen de comisión para que esto sea tratado en el Consejo Económico y Social, y salimos a decir, sí, la verdad que está bien, es razonable, me parece razonable. Creo que tiene que ver con que los distintos actores sociales interactúen y adviertan la necesidad de contar con estos recursos. Cristian, ¿qué pasó con el impuesto rural finalmente? ¿Cómo quedó en el presupuesto? Bueno, el impuesto rural, si bien ha habido una manifestación o una reunión en la legislatura respecto de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, respecto a los alcances, obviamente, como decía el jefe de gabinete recién, o sea, siempre hay una cierta reticencia de los sectores a las cargas tributarias, porque entienden, que se ven afectadas sus ecuaciones económicas. Lo que tiene que ver con el impuesto rural que queremos grabar, tenemos que hacer previamente una evaluación de los terrenos, dado que históricamente en la provincia no ha habido una evaluación de los terrenos, una evaluación fiscal que haga que los montos que tributen realmente por las tierras que tienen sean equitativos a los metros cuadrados, a las hectáreas que tienen cada una de las tierras. Nosotros lo que proponemos es un pago de 10 pesos por hectárea, que es algo mínimo indispensable. El planteo que hacían desde la Asociación Rural tenía que ver con pagar sobre la utilidad de la tierra, no así sobre la superficie, cosa que no me parece razonable. Uno tiene que pagar no por la utilidad que le da al terreno, sino justamente por la superficie que tiene. Era un impuesto diferente el que se discutía ahí, a la renta y no a la propiedad. Exactamente, o sea, son dos impuestos diferentes. Una cosa es la propiedad, en esta provincia no se paga otro impuesto, esto lo vemos diciendo, que no sea el impuesto provincial, que son ingresos brutos. Tenemos el apoyo de las tasas, pero no se paga ningún impuesto a nivel nacional. O sea, cualquier terreno rural de los que estamos hablando en cualquier provincia del país estaría pagando una cifra muy considerable de bienes personales, ¿sí? Que es un bien que grava los bienes de las personas físicas. Y realmente el año pasado, por ejemplo, hemos obtenido 40.000 pesos, o sea, en impuestos también. Justamente lo que entendemos con esto es regularizar y que la carga tributaria que tengan los propietarios de los terrenos paguen un impuesto acorde, ¿no es cierto?, a la propiedad que tienen. Igual yo quiero aclarar, me parece rescatar un punto, que hoy, por ejemplo, en el comunicado que hace la UOM con relación al tema de la alerta y la movilización por las reformas tributarias, específicamente el tema al cual estamos haciendo mención ahora, referencia ahora, lo deja afuera, es decir, expresamente en uno de los puntos hace mención de remarcar la necesidad
necesidad de rever la tributación en el ámbito rural, digamos, es uno de los puntos del comunicado. Digamos, que yo lo veo como un avance esto porque hace semanas atrás, cuando fue la movilización, era contra todos los proyectos tarifarios, en la cual estaba incluido la modificación en el ámbito rural. Y de hecho también plantea en el comunicado la necesidad de expropiar las zonas que sean dentro del ejido urbano y que tengan que ver con resolver soluciones habitacionales, que es lo que de parte nuestra hemos hecho por lo menos en las últimas 2 años. Hubo 2 planteos de expropiación distintos que se terminaron de cumplir hace relativamente poco, en la cual se ha expropiado tierra con destino a urbanizar y a regularizar la situación de la gente que vivía en esos lugares. Bien, nos vamos a ir un corte. Cuando volvemos, nos quedan todavía para analizar el presupuesto, renegociación de contratos petroleros, Tierra del Fuego, Energía y Química, deuda con el IPAUS y qué se hace con un presupuesto deficitario. Nos vamos a ir a un corte y seguimos luego hablando del presupuesto. Usted está viendo Código TDF para toda la provincia. Ya venimos.